Día más del Señor, a un domingo que podemos reunirnos a alabar con todo el corazón al único Dios verdadero. Qué bueno verlos nuevamente. Bien, ya van los niños a su clase. Bien, querido hermano y amigo, hoy decía esa alabanza: una vez perdido vivía yo vagando en un error. Y verdaderamente así ha sido nuestra vida, vagando en un error. Si le preguntan a cada persona que conozcan si creen en un Dios, le dirán que sí, que creen en Dios. El problema es que no creen en el Dios verdadero, sino en un Dios que se han formado. Hace varios años leí un mensaje, un pensamiento de Paul Washer, de este predicador, que decía: es muy probable que el día domingo es el día de idolatría más grande de toda la semana, porque millones de personas se están congregando para adorar a un Dios con D minúscula, que ellos mismos han creado en su propia mente. Verdaderamente así es. Es difícil sacar de nuestra mente, sin la ayuda de Jesucristo, al Dios distorsionado, mutilado, que hemos creado a nuestra imagen y conveniencia. Hace muchos años, en Estados Unidos, se dio la falsificación de dólares más grande de la historia. Le pusieron de nombre los superdólar. Eran casi perfectos. Eran unos dólares que habían falsificado. Eran de billetes de $100, de extrema calidad, casi indistinguibles de los billetes genuinos, incluso para los ojos de expertos. Utilizaron, dice, papel de calidad similar al de los oficiales, tinta de alta calidad y marcas de agua imitándola con precisión. Resulta que los investigadores del Servicio Secreto de Estados Unidos llegaron a la conclusión que entre 1990 y el 2010 parece ser que Corea del Norte fue la que realizó esa falsificación. Pero fueron billetes tan precisos en su elaboración que ni aún los bancos podían detectarlos. Por eso le pusieron los superdólares. Pueden buscarlo ustedes, esa historia, y verán que es así. Tuvieron que detectarlos a través de equipos especializados que no tenía cualquier banco. Bien, resulta que así puede ser la vida de un cristiano también, de una persona que se considera cristiano, que va a la iglesia y considera que alaba al Dios verdadero. Jesucristo tuvo un encuentro con la mujer samaritana. Ella le dijo que en ese lugar adoraban también a Dios, y él les dijo, Jesús le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Le dijo: vosotros adoráis a un Dios falso, a un Dios de tu imaginación, a un Dios que te has creado, no es el Dios verdadero. Pero ese encuentro con Jesucristo que tuvo ella, él se estaba revelando como el genuino, como el que debía adorar. Y entonces le dijo: la hora viene cuando adoraráis en espíritu y en verdad, porque el Padre busca verdaderos adoradores. Amén. Querido amigo y hermano, dice Isaías 40:25: ¿a qué pues me haréis semejante, o a qué me compararéis? ¿A qué me vas a comparar? Quitémonos toda imagen del Dios que nos hemos creado en nuestra mente, y que Dios hoy, a través del Espíritu Santo y a través de la santa palabra que va a ser expuesta, podamos entender quién es el Dios verdadero, quién es Jesús verdadero, porque podemos tener una imagen distorsionada de Jesús, una imagen de que ama al pecador, ¿no? Pero lo que aborrece es el pecado. Dice que podemos tener una imagen de Cristo editado a nuestra conveniencia, un Cristo sin santidad, que no requiere obediencia,
que acepta el pecado, que no exige arrepentimiento. Todo está bien, querido hermano, esto es al suave. No, no te arrepientas, es al suave. Que se ajusta a todos, ¿ah? Se ajusta a la cultura actual de cada país, y en vez de ajustarnos nosotros a él. Entonces, que hoy sea eliminada cualquier rastro y vestigio de un Dios de nuestra imaginación. Que el hermano Carlos, que va a traer el mensaje, la palabra de Dios, nos podamos tomar esa palabra para purificarnos a través del mensaje, a través de la presencia del Espíritu Santo. Y como dije, si hay algún rastro en nuestro corazón y pensamiento de un Dios y de un Cristo editado, lo podamos sacar y extinguir. Querido amigo y hermano, tenemos al hermano Carlos que va a traernos el mensaje de la palabra. Y como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al verdadero, no ningún Dios falsificado. Sea Dios bendiciéndonos con el mensaje que nos va a traer el hermano, que ya lo tenemos acá. Pongamos atención, no nos distraigamos. Buenos días, tengan todos. Es un gusto pues estar con ustedes. Yo les dije, ¿verdad? Regreso al mes. Ahí está, un mes completo, aquí estoy de vuelta, ¿verdad? Ya saben, pues a cada mes por aquí me tienen, ¿verdad? Porque cada mes me invitan, entonces no es cierto, ¿verdad? Estoy invitado a venir siempre. Hoy vamos a continuar entonces con el estudio de Mateo, porque ya estamos de hecho próximos a terminar Mateo. Estamos tratando ya los últimos eventos. Todo lo que nosotros conocemos cuando el Señor entra ya en el momento de la pasión, ¿verdad? Y ya se va acercando cada vez el momento de su crucifixión. Quiero que oremos y pongamos en manos de Dios la enseñanza de hoy. Estoy seguro que Dios quiere bendecirnos mucho hoy, hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos tienes aquí hoy, Señor. Y sabemos que tú nos quieres bendecir hoy con tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú traigas luz hoy, porque tu palabra es luz. Que hables a cada persona, que abras el entendimiento de cada persona, y que tu palabra pueda ser comprendida, recibida y aplicada, Señor. Porque es tu deseo, Señor, que no terminemos siendo oidores, sino hacedores de la palabra. Padre, bendícenos hoy. Dame la gracia, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos nosotros entonces a continuar, ¿verdad?, con el estudio de Mateo, y seguimos en Mateo 26, no hemos terminado ese capítulo. Vamos a estudiar hoy Mateo 26 del 30 al 35. Y el evento que nosotros tenemos acá es que Jesús anuncia la negación de Pedro. Todos nosotros sabemos que hay dos discípulos que se ven feos en la foto, ¿verdad? Al final, ya saben cuáles son, ¿verdad? ¿Cuáles son? Judas, ¿y quién más? Por supuesto, Pedro, ¿verdad? Son los dos discípulos que ya en la foto final salen bien feos, porque en realidad terminan ahí dándonos esa parte en donde son dos errores graves. Los dos cometieron graves errores. Judas y Pedro, los dos cometieron graves errores. Y me llama la atención algo, cómo es, uno está en el cielo y el otro está en el infierno. Dos hombres que caminaron con Dios, con Cristo, dos hombres que recibieron la misma enseñanza, la misma instrucción, dos hombres que recibieron un llamado hasta compartir el evangelio, la misma instrucción, el mismo maestro, el mismo amor, con dos destinos diferentes. Y los dos cometieron errores terribles. Como diríamos nosotros en el buen Nica, los dos metieron la pata. Tanto Judas y Pedro, los dos terminaron haciendo cosas que no se pensaban
Sin embargo, en el caso de Pedro, la historia es un poco muy distinta. Por eso el tema que vamos a tratar hoy se titula Del fracaso a la gracia. Del fracaso a la gracia. Y yo estoy seguro que Dios quiere hacernos entender muchas cosas a través de esta enseñanza, ¿verdad? Vamos a tener que explicar varias cosas que son importantes acá y vamos entonces a iniciar con la lectura. Y la lectura está entonces Mateo 26, del 30 al 35, dice la palabra del Señor así. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Hago bastante énfasis en esa palabra. Yo nunca me escandalizaré. Pedro le dijo: aunque me sea necesario, bueno, el Señor le dice ahora: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y bueno, viene Pedro y dice ahora, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Lo que pasa es que Pedro no sabía que esta era una situación que estaba fuera de su control. En serio, esta era una situación que él, por mucho que quisiera, estaba fuera de su control. Sin embargo, él dice nuevamente: aunque todos se escandalicen, yo no, y aunque me sea necesario, yo voy a morir, Señor. Bueno, en el versículo 30 vemos que dice de que después de que toman la cena, ¿verdad? El hermano nos compartía esa enseñanza. Después de que toman la cena, esa misma noche, ellos salen, ¿verdad? Y dicen que salen cantando himnos. La palabra ahí en la Septuaginta, que es una traducción del griego, dice que salieron salmeando, ¿verdad? Salieron cantando salmos. Probablemente salieron cantando salmos alusivos a la Pascua, alusivos a esa Pascua, esa misma noche. Sin embargo, aquí hay algo que me llama la atención. Por eso es bueno comparar otros evangelios para ver cómo está el relato. Recordemos que están 3 evangelios: Lucas, Marcos y Mateo. Se conocen como evangelios sinópticos. Y se les llama como evangelios sinópticos porque contienen casi la misma información, solo que relatada de una manera distinta, pero las historias y las enseñanzas son prácticamente misma información. El único que quizás tiene un estilo diferente es Juan. Por eso no está dentro de los evangelios sinópticos. Y una de las cosas que me llama la atención acá es que cuando el Señor está hablando aquí, Judas ya no está. Judas ya no está. Aquí Él está hablando a los 11. Este dato es muy importante porque aquí Judas ya sale de la escena. Y más adelante ustedes se van a dar cuenta porque este hombre ya no está. De hecho, si ustedes ven, creo que a partir del capítulo 14 de Juan, donde el Señor comienza a tratar de una manera como un padre hacia los discípulos, Judas ya no está. Es más, cuando Jesús viene en Juan y hace la oración en el capítulo 17, Judas ya no está. Jesús no oró por Judas, ya no está y él ya no es parte de la escena. Y por eso vamos a ir primero a leer un texto en Juan, para que nosotros entendamos que aquí el Señor Jesucristo se está dirigiendo exclusivamente a 11 de sus discípulos, ¿verdad? Pero eran 12. Vamos a ir a Juan 13, del 27 al 30. Juan 13, del 27 al 30, dice la palabra de Dios: y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, cuando él pues hubo tomado el bocado. Luego salió y era de noche. ¿Qué quiere decir? Él salió de la escena, él se fue ya dispuesto a hacer lo que iba a hacer. Y todos nosotros sabemos que lo que él iba a hacer no era a comprar algo para los pobres, él iba dispuesto a
vender a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando el texto dice ahí, y era de noche, sí, literalmente era de noche, pero también quiere decir que era la hora horrible y espantosa para Judas, porque era el momento, era el peor momento de su vida, y el peor momento de su vida era tener que hacer esto, traicionar al maestro, como decía el hermano Alan en su enseñanza. Entonces, importante, Judas no es parte ya de esta escena, ¿ok? Judas ya no es parte de esta escena. Y me llama la atención algo. Pedro y Judas, los dos fueron instrumentos de Satanás. Sí, los dos fueron instrumentos de Satanás. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Sin embargo, los dos fracasos son totalmente muy distintos. Uno encontró al final un destino diferente y el otro tuvo ¿qué? La perdición eterna de su alma. Y cualquiera pudiera preguntarse, al final nos vamos a dar cuenta por qué hubo una diferencia, porque cualquiera pudiera decir, hombre, los dos hicieron cosas feas, es verdad. Pedro negó a Jesús y Judas lo traicionó. Los dos fueron instrumentos de Satanás. Y diría usted, pero ¿por qué uno se perdió y por qué el otro se salvó? Bueno, ahora bien, habiendo entendido entonces que Judas está fuera de la escena, me gustaría que regresemos nuevamente a Mateo 26. Mateo 26. Y en Mateo 26 vamos a leer el versículo 31 nuevamente. Mateo 26, vamos a leer el versículo 31 y dice así. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Si usted le pone atención a lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí, el Señor Jesucristo está profetizando un hecho. Sí, el Señor Jesucristo no está diciendo quizá ustedes se van a escandalizar. No, Él está diciendo todos ustedes se van a escandalizar. Por eso dije yo que esta escena era una que se le salía fuera de control a los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor se lo está profetizando. ¿Y por qué el Señor les está profetizando esto? Bueno, porque les era necesario pasar por esta escena. Porque si de hecho nosotros volvemos a Mateo 26 y leemos en el versículo 56, Mateo 26, verso 56, cuando el Señor Jesucristo es arrestado, vemos que aquí el texto dice, mas todo esto sucede, nuevamente ahí está el Señor Jesucristo dando la aclaración de la Escritura, mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. ¿Y qué sucedió? Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Quiénes se escandalizaron? Todos. Sin embargo, el único que ahí está colorado, que no solamente se huyó, sino que lo negó, es Pedro. Le está diciendo, todos ustedes van a huir, porque la palabra ahí que dice, se escandalizarán, quiere decir tropezarán. Eso es lo que quiere decir. La palabra todos se escandalizaréis quiere decir, todos ustedes van a tropezar. Y eso es una profecía que está en el libro de Zacarías. No es necesario que la busque, pero sí está en el libro de Zacarías, ¿verdad? Ahora bien, hemos entendido esto, ¿verdad? Judas está fuera de la escena, se dirige a todos los discípulos. Es algo que el Señor les está garantizando que les va a pasar, pero ahora el Señor de manera exclusiva, por eso es bueno comparar los detalles para tener una mejor comprensión. Ahora bien, si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, ahora aquí hay una persona a la que Jesús le está hablando de manera personal. Lucas 22. Lucas 22, del 31 al 34. Ahora el Señor de forma exclusiva, miren cómo cambia el relato a través de este escritor llamado Judas. Ahora dice así, Lucas 22 del 31 al 34, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Nuevamente el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Se lo vuelve a decir el Señor, Pedro, no insistas, que aunque vos me digas que no lo vas a hacer, ya es un hecho, te va a pasar.
Te va a pasar, Pedro. Sin embargo, nosotros vemos que ahora, aunque esto era para todos ellos, ahora exclusivamente está hablando a Simón. Y me llama la atención que cuando el Señor Jesucristo usa el nombre Simón, porque ese era su nombre, lo usa cuando está reprendiendo o cuando está hablando con el Pedro intempestivo. Cuando está hablando con la personalidad de Pedro, no dependiente de Cristo, sino la personalidad de Pedro, el pescador, ¿verdad? Entonces era como una manera hasta de exhortarlo y de reprenderlo el Señor. Cuando le habla de esa forma y le dice Simón, y le dice claramente quién es el que lo ha pedido para zarandear. Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo. Si nosotros vemos, Satanás con frecuencia hace eso. ¿Y por qué Dios lo permite? Dios tiene sus propósitos. ¿Puede un cristiano ser zarandeado por Satanás? Claro que sí, por supuesto. ¿Puede Satanás inclusive venir y agarrarlo y revolcarlo? Claro que sí. En algunas ocasiones, porque Dios tendrá un trato en particular, y en otras ocasiones porque es un creyente rebelde y Dios tiene que venir y sacudirlo también con disciplina. Pero en este caso, Dios tiene un trato muy específico con Pedro. Ahora bien, nosotros todos sabemos que en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que Satanás pidió zarandear ¿a quién? A Job, ¿verdad? Él dice, piel por piel, su familia, todo lo que tiene que lo pierda. Sin embargo, la historia de Job se parece un poco a esta. ¿Y cuál es? Se demostró una cosa, que la fe del creyente genuino es indestructible. Job perseveró, Job superó la prueba porque Job puso su mirada en Jesucristo, ¿verdad? Porque Job puso su mirada en su Redentor. De hecho, uno de los pasajes de Job dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque deseche esta mi carne, con mis ojos lo veré. Por eso es que constantemente nosotros hablamos de que debemos de poner la mirada ¿en quién? Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ok, entonces Pedro aquí iba a ser zarandeado, iba a tener que ser sacudido. Todos nosotros conocemos lo que es una zaranda, ¿verdad? Los que trabajan en albañilería, lo que hacen es colar la arena, por si acaso van a ocupar un repello más fino, y lo que está más grueso, ¿qué hacen? Lo desechan, ¿verdad? Tiran esa piedra que está más gruesa y ocupan el fino. La imagen de la zaranda acá es que exactamente eso es lo que va a hacer el Señor Jesucristo con Pedro ahora. Va a agarrar de Pedro y quitar todo aquello que le estorba, todo aquello que no sirve, para poder purificarlo, para poder refinarlo, para que Pedro pueda ser un creyente que lleve más fruto. Un creyente que lleve más fruto. Y me llama la atención algo, esto me hizo pensar en algo. Dios va a refinar, Dios va a purificar aquellos que son verdaderos cristianos. Y esta escena que voy a leer ahorita, este pasaje que voy a leer ahorita, me hizo la verdad meditar mucho. Y cuánta necesidad hay de darnos cuenta nosotros si somos verdaderos cristianos. Porque saben, solo dos cosas va a hacer Dios: con el falso y con el verdadero cristiano. Con el verdadero cristiano lo va a zarandear y va a hacer lo que hace con Pedro. Y con el otro va a hacer lo que hace con Judas. Y me llama la atención este texto. Y vamos a ir a Juan 15. Vamos a ir a Juan 15. En el capítulo Juan 15 vamos a leer el verso 2. Como les dije, aquí, miren lo que dice. Juan 15, verso 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué hace? ¿Dónde está Judas en la escena? Judas ya no está en la escena. Judas ya ha sido quitado. Judas ya ha sido sacado de la escena, él ya no está. Después de que él salió esa noche, después de que ese hombre que el Señor dijo que era ladrón, que no se fiaba de él, porque aunque parecía tener un interés por los pobres, Dios dice, no, es un ladrón. Y el hermano Alan en la semana que él predicó sobre la traición, leyó el texto donde dice, y uno de vosotros es diablo, como haciendo referencia a Judas. ¿Y qué hace con Judas? ¿Qué hace con ese creyente aparente que está en medio de los 12? ¿Qué hace con ese hombre? Lo corta. Dice el Señor, todo aquel que no lleva fruto en mí, lo quita. Judas ya no es parte más de los 12, ahora son solo 11. ¿Y qué va a hacer ahora el Señor con estos 11? Y en particular con Pedro. ¿Qué va a hacer ahora el Señor con estos 11? Leamos lo que dice ahora la Escritura, ahí mismo, sigamos leyendo. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace? Lo limpiará para que lleve. ¿Qué iba a hacer el Señor con Pedro en ese momento? Al permitir que fuera zarandeado por Satanás. Purificar a este hombre a través de la humillación. Purificar a este hombre a través
de un desastre que le venía, porque no crean, para Pedro iba a ser difícil enfrentar eso. Pero él no lo sabía. Lo que él no entiende es que él es ingenuo, él no sabe lo que va a hacer. Y el Señor se lo está diciendo: Pedro, me vas a negar. Una y otra vez se lo dijo: lo vas a hacer. Pero la palabra clave dentro de toda la escena fea que le viene a Pedro es una. ¿Cuál es? Yo he rogado que tu fe no falte. Qué diferente, ¿verdad? El Señor no dijo eso de Judas, ¿verdad? El Señor no dijo a Judas: yo he rogado, Judas, para que tu fe no falte. No, Él lo sacó de la escena. Está fuera de la escena, Él está fuera del juego, porque Él es ese pámpano que no llevó fruto. Él es ese pámpano que estaba en medio ahí, pero el Señor viene y con ese pámpano Él lo corta. Y de los 11 que le quedan, Él va a tomar a esos y en particular va a agarrar a Pedro. Y Él, como lleva fruto, dice el Señor: yo necesito purificar y refinar este pámpano. ¿Y de qué manera? Le va a doler lo que le va a acontecer. Pero va a tener que aprender que el cristianismo no se trata de confianza humana. El cristianismo es de dependencia en el poder y la gracia del Señor Jesucristo. Y eso era lo que Pedro tenía que aprender. Y ¿saben una cosa? Esta escena que viene a pasarle a Pedro, yo la he visto en muchos que en su tiempo se creen suficientes a sí mismos. ¿Y saben qué tiene que hacer Dios? Si son cristianos verdaderos, si han demostrado un andar con Cristo, Dios se los va a prestar un ratito para que Satanás los zarandee. Sí, se los va a prestar un ratito para que los sacuda. Y el cristiano que está aquí, que se cree que porque sabe mucha Biblia, que porque tiene una trayectoria o que porque pertenece al ministerio correcto, si no está dependiendo de Cristo, tú vas a fracasar. Y Dios se lo dijo a Pedro: Pedro, me vas a negar. Y hoy que tú estás aquí también, si tú estás viviendo esta vida fuera de la vid, dice el Señor: ¿sabes qué? Me vas a negar. Sí, tu fracaso viene. Pero dice: rogado para que tu fe no falte. Y eso es algo que es un consuelo a la vez. ¿Saben por qué un consuelo? Porque ahí me doy cuenta, y esto es importante para que nosotros que somos creyentes, aquellos que nos decimos cristianos, para que nosotros seamos lo suficiente humildes de entender que aunque es verdad que nosotros perseveramos, fuera de Cristo no podemos ser perseverados. Sí, porque que Cristo haya dicho a Pedro: yo he rogado para que tu fe no falte, eso me hace empezar en algo. Que mi caminar con Dios no solo depende de mi entrega, no solo depende de cuán constante soy yo, no solo depende de mis esfuerzos, sino depende del ministerio intercesor del Señor Jesucristo, el cual está sentado a la diestra del Padre rogando por nosotros. Qué maravilloso saber que Cristo aún en los cielos tiene un ministerio. ¿Y cuál es? El ministerio intercesor. Y cuando Él oraba por sus discípulos, Él dice: Señor, yo no oro por los del mundo, pero oro por esto, por los que me diste. ¿Cuáles? Estos 11 que tengo aquí, Señor. Judas está fuera de la escena, Señor. Yo oro por estos que están aquí conmigo. Por eso el texto dice: el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo les quiero decir una cosa: la salvación de parte de Dios es una garantía. El problema es que no siempre el cristiano tiene certeza de su salvación. Y a veces cuán necesario es darnos cuenta y examinar qué tipo de creyentes somos. No nos engañemos. Si somos como Judas y aún Dios te tiene aquí, Dios te está diciendo: arrepiéntete y entrégate a Él. Pero si eres uno que ha caminado y te has alejado de la dependencia de Dios y que has confiado en otras cosas y en cuestiones que no tienen nada que ver en la gracia, Dios te dice hoy: comenzá a depender de la gracia, porque si no, yo te digo, tu caída está pronta. Y Satanás te va a pedir para sacudirte como a trigo, que fue lo que pasó ahí con Pedro, ¿verdad? Pedro entonces comienza a ser sacudido para que él aprendiera la lección, ¿cómo es, verdad? Como el Señor a veces nos tiene que hacer pasar por cosas como esta. Sí, por cosas como esta. Me imagino yo cuán difícil fue para David cuando también Satanás lo incitó a pecar y a hacer un censo, ver la muerte de muchas personas por causa de él. Eso ha de haber sido incómodo, pero también el Señor tiene que refinarnos, también el Señor tiene que tratar con nosotros, porque no crean que solo la gente del mundo se las da o se llega a enorgullecer. Los cristianos se las llegan a dar y se llegan a enorgullecer también,
Sí, se llegan a enorgullecer de cosas que dice el Señor, no tienen fundamento ni valor. El único que tiene valor y fundamento es Cristo. Pero a veces los cristianos se vanaglorían. A veces los creyentes ponen su confianza en otra cosa y dice el Señor: Satanás, te voy a prestar a eso un ratito. Zarandeámelo como a trigo. Sacudímelo para que se dé cuenta que Él es perseverado por el poder de Dios. Y fuera de Dios, dice el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Y Dios quiere hacernos entender eso, que nosotros necesitamos una constante dependencia, totalmente, siempre depender del Señor para poder llegar hasta el final, porque si no es así, querida persona, Dios va a tener que hacer una acción. Y aun cuando Dios permite eso, Dios es bueno. Dios es bueno porque finalmente la disciplina a un creyente o el trato que Dios trae a un creyente no es para destruirlo, es para que éste pueda ser restaurado, ser restituido, ver nuevamente la gracia que miró Pedro, ver esa gracia que encontró Pedro. Veamos entonces la situación ahora, cuando este hombre viene aquí, él dice que él no lo va a negar. Él dice nuevamente aquí en el 33, Pedro respondió: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Vuelve Pedro a decirle, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero ya sabemos qué fue lo que sucedió. Y vamos a ir a la escena en donde él lo niega, solo para que leamos qué sucedió ahí. Vamos a ir a Mateo 26, del 69 en adelante, hasta donde termine el capítulo. Dice así: Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera, en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que tú dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó ¿a qué? A maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida se cumplió lo que el Señor le dijo: lo vas a hacer. Ahí está. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Miren, este fracaso del apóstol Pedro no fue un fracaso final como el de Judas. El de Judas sí fue un fracaso final. Este fracaso de Pedro fue un momento de debilidad de su fe. Ya les voy a decir por qué. Porque hay una diferencia entre alguien que tiene una flaqueza de su fe ante un momento como este, entre alguien que decide apostatar. Son 2 cosas muy diferentes. No llamemos apóstata a todo aquel que venía a la iglesia, era cristiano, pero ahora se fue a beber guaro. No, ese anda en pecado, necesita ser restituido, puede alcanzar la salvación. Pero un apóstata es alguien que decide ya totalmente abrirse a negar la verdad. Y les pongo un ejemplo: un profesor que un día llegó a ser maestro de seminario, llegó a ser alguien muy entregado a la palabra de Dios, llegó a ser alguien que predicó y conoció la palabra y gustó todo eso, pero un día él se entregó a la filosofía y abiertamente él decidió decir: el cristianismo, la Biblia es una farsa, no es real, y comienza a refutar, comienza a contradecir la Biblia. Ahora él, saliendo ahora de tener la luz, se va en contra de la Biblia y atacarla y a negar su veracidad. Eso es un apóstata. Abiertamente él ha decidido renunciar a lo que él conoció un día como verdad. Pedro no está haciendo eso. Pedro está teniendo un momento de flaqueza. Y esto lo digo porque a veces hay personas que de repente salen y se van al mundo, van a un pecado. Y ya nosotros corremos al texto, porque ahora él dice que ya no es cristiano, o si se encuentra alguien usted que de momento pasó una situación difícil y dijo no, y negó a Jesucristo. Le voy a poner un ejemplo: un estudiante de universidad, todos sus amigos se están burlando de él porque él es el cristianito y que no sé qué, y él se siente en la presión y de momento dice: no, yo no soy cristiano, yo tranquilo.
pero vos decís que hey, no apoyás la cultura LGTB y esto. No, yo no soy cristiano. Y le pasa lo mismo que a Pedro. Y ya viene el otro cristiano y miró lo que le pasó. El que me negara delante de los hombres, yo le negaré también delante de mi Padre. No, ese no está apostatando, ese está cobarde. Ese cristiano necesita ser avivado, necesita ser despertado. No es un fracaso final, es un momento en donde él fue cobarde con su fe. En vez de pararse y decir, sí, soy cristiano, sí creo que la Biblia es verdad, a pesar que me están ahí insultando, a pesar que me están diciendo ridículo, pero creo que la Biblia es verdad. Eso es lo que necesitaba, ser un cobarde, pero él no está apostatando, él simplemente está teniendo un momento de fe débil y está pasándole lo mismo que le sucede a Pedro. Pero nosotros decimos el texto, el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Ese es un fracaso para un apóstata, alguien que decide renunciar a la fe verdadera, alguien que decide abiertamente apostatar a Cristo, pero no alguien que tiene un momento de flaqueza. Porque, les digo esto, porque cualquiera de ustedes, queridas personas, puede llegar a tener ese momento, ¿sí? Yo cuando escucho a alguien decir, que venga lo que venga, dale, pensala 2 veces. No porque estés dudando, sino que el Señor dice, el que esté firme, mire que no caiga. Sí, pensala 2 veces. No vaya a ser que el Señor, y si lo hace, pues te va a zarandear, pero te va a restaurar. Pero lo que quiero es que, y les digo algo, nosotros no sabemos en lo mínimo lo que es sufrir una persecución. No la conocemos. No la conocemos. A veces, ¿cuántos de nosotros dice, yo puedo morir hasta por Cristo? Es bueno que salga eso en realidad, pero digo una cosa, a veces no nos han puesto ni una espada y solo porque te dijeron que te van a correr del trabajo y tenés que mentir, ya cediste y ya mentiste, es que si no mentías me iban a correr y no te pusieron una espada, no te iban a volar la cabeza, pero cediste, condescendiste, flaqueaste y no te estaban persiguiendo. Por eso digo, siempre es bueno examinar cómo estamos. ¿En qué estamos confiando? ¿De qué estamos dependiendo? Porque, querida persona, aquí no nos han venido a volar la cabeza. Aquí mucha gente deja de ser cristiano porque aquel no me saludó. ¡Y ay! Es que ya no voy a esa iglesia porque ahí no me van a visitar. Entonces te vamos a mandar a China y que los que te lleguen a visitar son aquellos que vienen por tu cabeza. Buena tarde, ¿usted es cristiano? Vengo a volarle la cabeza. ¿Qué vas a decir? Ahí sí voy a morir por Cristo. Estás dejando de ir a la iglesia solo porque no te saludaron, imagínate. Y ahora crees que soy el gallito. El que esté firme, mire que no caiga. Examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Sí. No sé cuándo Dios va a permitir otra prueba en nuestras vidas a nivel mundial. Ya pasó una en el 2019 que vino a probar a muchos creyentes. Vino a probar a muchos. Y quizás a muchos los zarandeó como a trigo. Quizás a muchos los vino a zarandear y a sacudir como a trigo. Porque a lo mejor estaban dormidos, estaban confiando en otra cosa. ¿Quién sabe qué confianza tenían? Pero el Señor a lo mejor los vino a probar. ¿Y saben por qué los vino a probar? A muchos. Porque muchas iglesias hoy están vacías. 1000 miembros, 2000 miembros, hoy tienen 100. Y el resto, de momento se conectaban 1000 en línea. Después bajó a 700. Ninguno se conecta, ahora solo vienen 10 a la iglesia. Pero a lo mejor de esos 1000 todos decían que iban a llegar hasta el final. Por eso es necesario saber dónde estamos parados. Saber si estamos en la roca, que es Cristo. Nunca sabemos de qué manera nos puede venir a probar Dios. Nunca. Nunca sabemos de qué manera puede Dios permitir en nuestra vida una sacudida como esta. Por eso es necesario, querida persona, como dice Pedro, humillad bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Porque Pedro aquí está teniendo un fracaso eminente. Pedro acá está siendo, la verdad, sacudido como no tenemos idea. Y esto le puede pasar a cualquiera. Sí, cualquiera aquí puede llegar a acobardarse de su fe. ¿Saben cuál es una forma de acobardarse a veces? No querer que la gente sepa que sos cristiano. Esa es una forma de acobardarse. Es que no te gusta, o sea, porque ya sabes que la gente va a llegar, te va a preguntar, y ahora vos ya sos el cristianito, y te la llevas ahí, cristiano a la secreta, como dicen. No, querida persona, un cristiano no es a la secreta, un cristiano es luz, no se pone debajo, alumbra, se da a conocer. Sí, pero hay muchos cristianos cobardes que caminan con su fe escondida porque lo menos que quieren es que el mundo sea hostil con ellos. Pero si el Señor dijo, si a mí me ha aborrecido, y a ustedes, ¿qué también le van a hacer? Pero muchos son
cobardes en ese momento y flaquean y terminan también como Pedro. Pedro en este momento a lo mejor temió por su vida. Pedro a lo mejor en este momento dice, si digo que ando con él, el que van a colgar al lado soy yo, dice. ¿O no es así? A lo mejor. Si digo que yo soy de ellos, el que va donde Pilato soy yo también. Entonces él dice, por este camino es mejor digo que no lo conozco, mejor digo que nada que ver con él. Fue un momento de flaqueza en realidad. Pero saben, bendito sea Dios, porque en el Salmo 119, si el hermano llega a encontrar ese salmo, yo no recuerdo la cita, porque son como 170 versículos, ¿verdad? Pero dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tu palabra. Y bueno le fue a Pedro haber sido humillado, para aprender una cosa, no es con espada, ni con ejército, mas con el Santo Espíritu de Dios. Así es que se es cristiano valiente, así es que uno es un cristiano victorioso, porque el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pedro, yo sé que sos bravo, yo sé que tenés carácter de ser un hombre del vulgo, de ser un hombre de eso tosco, pero en esta cuestión de la fe, hasta el más bravo se cae, si no depende de Cristo. Si no depende de Cristo. ¿Y saben por qué esta enseñanza es muy importante? Esta enseñanza es muy importante porque el Señor dijo que una cosa sí va a aumentar en los tiempos finales. ¿Y saben qué? La apostasía. Me llama la atención que hay un texto que dice el Señor, cuando el Señor venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Es decir, cuando el Señor venga, ¿habrán discípulos que estén firmes hasta el final? Cuando vengan las cosas que tienen que venir, meditemos bastante en eso, porque hay textos que dicen, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos que decían estar ahí avivados, pero al pasar eso el Señor está diciendo, van muchos que también, algunos van a ser como Judas, y otros quizás como Pedro. Y otros quizás como Pedro. Solo que si es en el caso de Pedro, bendito sea, porque cualquier fracaso que nos venga, aunque no sea fácil, porque dice el Señor que ninguna disciplina es momento de gozo, pero dice que una vez que ha dado el fruto apacible de justicia, ahí existe el disfrute. Ahí existe el disfrute. Y ahí es donde se ve cómo el Señor Jesucristo ha prometido guardar a aquellos que ponen la mirada en Él y no en otras cosas. Este es un mensaje para que nosotros sepamos en dónde tenemos puesta nuestra mirada. ¿Sí? No confiemos en otras cosas. Yo les voy a ser franco. Hoy está de moda mucho confiar, y no me malentiendan, pero hoy está de moda mucho confiar en un lugar donde se predica sana doctrina. Qué bien, pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. Porque a veces la gente, y aquí voy a ser un poquito ya más diplomático como el hermano Alan, no tienen la ortopraxia, son ortodoxos pero no tienen la ortopraxia, es decir, no viven. Solo les gusta la enseñanza, les gusta el conocimiento, pero no les gusta poner a andar las cosas, ¿verdad? Entonces, no confiemos, porque ¿qué confianza tenía Israel? En que ese era el templo de Salomón, en que ese era el lugar donde supuestamente ahí se ofrecían los sacrificios. ¿Y qué pasó el día que Israel dejó a Dios? Dice el Señor, voy a hacer una cosa, que cuando los pueblos de al lado se den cuenta van a decir, ¿y qué es este desastre? ¿Qué es esto que le ha pasado a esta casa? Y van a preguntar, ¿por qué ha hecho Dios esto? Y Dios va a decir, porque han dejado a Jehová, su Dios. Dios quiere decirnos claramente que fuera de Él no hay nada que nos pueda hacer estar firmes, solo Cristo. Por eso dice el Señor, el que está sobre la roca, lo azotan los vientos, lo azotan las tempestades, pero no cae porque está firme. ¿Y por qué está firme? Porque está fundado sobre la roca, que es Cristo. Su fe puede ser sacudida, su fe puede inclusive a tener un momento de flaqueza. Cualquiera de nosotros puede llegar a tener un momento de flaqueza. Sí, cualquiera, créame. Y es bueno que usted salga aquí pensando en eso. Porque en cualquier momento va a tener usted un momento de flaqueza. Solamente dígale a Dios, Señor, ten misericordia de mí, ruega que mi fe no falte.
para que su confianza esté en Dios y no en usted. El Señor claramente dice también, el que esté firme, mire que no caiga, mire que no se viene al suelo, porque hay muchos que dicen, no, yo no creo llegar a hacer eso un día. Pedro dijo que nunca iba a negar al maestro. ¿Y dónde terminó? Negando 3 veces al Cristo Jesús. ¿Saben? Una de las características de la dependencia del cristiano es una humillación. El cristiano todos los días va como un mendigo a Dios a decirle, no tengo lo que necesito para sobrevivir este día. ¿Me podés dar eso hoy para yo poder en este día, Señor, vivir, perseverar con la mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de la fe? Porque ya te dijo el Señor que separado de Él, ¿qué podés hacer? Nada. Es necesario que estés agarrado entonces. Pero bueno, a pesar de toda esa escena triste para Pedro, la garantía de parte de Dios era que el Señor Jesús le dijo, Pedro, yo he rogado que tu fe no falte. Y aquí vemos entonces a un Pedro que cuando él se da cuenta de lo que ha hecho, ¿qué hace? Llora. Humillado. ¡Qué dolor! Yo no sé, ¿verdad?, si algunos de ustedes han negado a Cristo de esta manera. Pero si lo ha hecho, no sé si ha tenido ese mismo dolor, esa misma angustia de saber que usted ha defraudado a Cristo. Pero ¿saben cuál era la diferencia? Pedro era un hombre también como cualquiera de nosotros. Sí, débil, que flaqueaba. Pero ¿cuál era la diferencia entre Pedro y Judas? Se las voy a decir ya. La diferencia entre Pedro y Judas es que Pedro sí amaba al Señor Jesucristo. A pesar de su flaqueza, a pesar de su debilidad, a pesar de ese momento triste que le ocurrió, Pedro sí amaba al Señor Jesucristo. Tanto así que cuando el Señor lo va a restaurar, cuando el Señor se le aparece, le preguntó ¿cuántas veces? 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y él responde, sí. El Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Él le vuelve a decir, sí. Pedro, ¿me amas, Señor? Tú lo sabes todo. Pedro era un cristiano verdadero. Uno que necesitaba cierto refinamiento. Uno que necesitaba ser pasado por el fuego, ser probado, pero salir refinado y puro como el oro. Para demostrar que no era, como decimos nosotros en el Nica, chafa, era verdadero. No era champú, como decimos nosotros. Judas no pasó la prueba, Judas se quemó, Judas totalmente salió, ese era escoria, eso no era ni oro ni plata, ni cobre ni hierro, nada, ese no era nada. Pedro salió como oro brillante, pulido. ¿Por qué? El Señor Jesucristo lo refinó a través de un momento difícil. ¿Y quién pensaría que después de haber hecho esto, iba a ser aquel hombre que moriría por su maestro? ¿Qué fue lo que sucedió? Su fracaso no fue final. Aquel corrió y con una conciencia atormentada, llena de remordimientos, pero sin arrepentimiento, se ahorcó. Este no. Este corrió a la gracia. Este corrió al Salvador. ¿Y qué quiero decirte el día de hoy? Que no hay nada que nos pueda rescatar del hoyo más profundo donde caemos, que solo la gracia del Señor Jesucristo. Sí, estás dispuesto a verla, pero si estás dispuesto a confiar en ti mismo o en tu capacidad y en lo que puedes hacer, no vas a salir de ahí. Pero cuando ves a Cristo, cuando ves la gracia, un rayo de luz te alumbra y te saca. Sí, te restaura porque eso es lo que el Señor viene a hacer en nuestra vida. Y me llama la atención que el Señor viene y le dice a Pedro de que yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez que te vuelvas, ¿qué va a hacer? A tus hermanos, ve. Y esta es la prueba de cómo él salió victorioso. Y vamos a ir a Primera de Pedro. Para concluir, quiero leer este capítulo, solo para que miremos toda la escena de donde hemos salido. Y ahora miremos el testimonio de un hombre que pasó por el fuego y que tiene que decirnos a nosotros hoy. Primera de Pedro. Dice Primera de Pedro. Vamos a leer desde el versículo 3. Pongamos atención a todo lo que va diciendo esta carta. En cierta ocasión alguien
yo platicaba con alguien que era como ateo y me decía, ¿quién dice que Pedro escribió en la primera epístola? Hay que dicen que no fue él, que aquí, que allá. Pero este capítulo contundentemente me deja ver que aquí hay una experiencia, más que solo un dato histórico que revele que Pedro le escribió. Aquí hay una experiencia viva que me apunta hacia esa persona. Y vamos a leer. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y aquí está, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Él fue afligido, él fue sometido a una que no la pasó, por cierto, fracasó. Pero el reconocer que había fallado lo llevó a ver a Cristo. Y luego sigo diciendo en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Que dice que nuestra fe va a ser probada. Y no sabemos de qué forma el Señor nos va a probar. Y no sabemos si quizás vayamos a flaquear. Y si lo llegamos a hacer, lloremos amargamente y miremos a Jesucristo. Pero reconozcamos cuando eso nos sucede. Porque el problema es que a veces hay personas que están tan confiadas en sí mismas que todo el mundo ve que son un fracaso, pero ellos nunca ven su propia desgracia. Eso es verdad. Y póngale sello en realidad. No sé si ya me salió como una frase y me inspiré, pero es cierto. Hay gente que de momento todo mundo, a los ojos de todo mundo, el dicho dice lo que, bueno, no sé, se me olvida, pero la cuestión es de que todo mundo ve. Evidentemente es claro lo que esta persona tiene, solo ella no se da cuenta de su propio fracaso. Pero ante todo el mundo esta persona no va bien. Pero ahí está, firme, ahí está. ¿Y qué dice el Señor que hace con el insensato? El que construye sobre la arena, vienen los vientos, viene la lluvia, a ese sí lo revuelca, a ese sí se lo lleva, porque ese no está parado en un lugar firme. Ese está confiando en otra cosa que no es Cristo. Por eso nosotros cantamos un canto que dice, fija tus ojos en Cristo. Amén. Hermano, ¿cuándo va a ser tu próxima prueba? Sí, pregúntate eso. ¿Te has preguntado cuándo va a ser tu próxima prueba? Y no estoy hablando de las tentaciones que día a día nos asedian, estoy hablando de una que se parezca a esta, que el Señor le tuvo que decir a Pedro, te vas a zarandear, Satanás como a trigo. ¿Cuándo va a ser la próxima? No lo sabemos. Pero dice el Señor que estemos orando y dependiendo de Él y que nos pongamos la armadura para resistir en el día malo. Porque solo así vamos a poder vencer. Entonces, el Señor dice que en los posteriores tiempos se iba a manifestar la apostasía, ¿verdad? Dice el Señor, en aquel tiempo también muchos apostatarán de la fe. Querida persona, hay dos personajes aquí. Hemos hablado mayormente de uno, pero mira lo que hizo el Señor Jesucristo con aquel que finalmente no dio fruto. Él lo cortó, Él lo sacó del juego. Así va a ser el Señor Jesucristo también cuando venga. Él va a sacar del juego a todos esos. Y con Él solo van a estar compartiendo ya la comunión íntima aquellos que perseveraron hasta el fin. Aquellos que llegaron hasta el fin. Solamente así. Solamente. ¿Hay traidores? Sí hay traidores. ¿Hay Pedros que niegan a Jesús? Sí hay. Hay quienes flaquean, hay cristianos que lo llegan a hacer. Y sí, hermanos, sí hay cristianos que lo llegan a hacer. Y no se asuste, y no puede ser posible. No lo estamos viendo aquí. Quiera Dios que tú tengas la humildad suficiente para decirle a Dios, ruega para que mi fe, Señor, no falte. Ruega para que yo no quite mi mirada de Cristo, el autor y consumador de la fe. Y usted que está aquí hoy interesado en buscar de Dios, el Señor Jesús solo tiene una palabra para usted. Dice el Señor que cualquiera que va a hacer una torre primero se siente y ¿qué hace? Y calcula
los gastos para ver si tiene lo necesario para acabarla. Porque no sea que sea un constructor a media y se quede ahí con todo y finalmente todo el mundo vea y diga, ese empezó, pero no terminó. ¿Por qué? Porque ese no puso su confianza en Cristo. Ese se quedó porque a ese no lo perseveró el Señor Jesucristo. Entonces, qué hermoso pues, porque después de que todo lo que Pedro pasó, nos escribe un capítulo en una carta en donde Él en su persona viva nos dice, bendito sea nuestro Dios, que aunque nos prueba con fuego, que aunque nos pasa por la prueba, si nosotros somos probados y somos oro, saldremos siendo oro, no otra cosa. Pero si usted es sometido a la prueba y usted no es oro, no crea que va a salir siendo oro. Ya sabemos que el Señor dice que el malo en el Salmo 1 no es así el malo, que es como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Pero el justo, dice el Señor, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y no cae. Y todo lo que hace, prospera. Bueno, examinemos entonces esta enseñanza y animo, ¿verdad?, a todos aquellos que como cristianos han tenido algún fracaso espiritual como como el de Pedro. Satanás es experto en meternos en el hoyo. Si la culpa te hunde 200 metros en el hoyo, Satanás te hunde 500 para que no salgas. Y eso es una lucha horrible. Claro, porque el pecado o fallarle a Dios no trae como un contentamiento. La culpa nos hunde 200 metros y Satanás usa la culpa para hundirte 500 metros y decirte que ya no tienes perdón de Dios. Pero quiera Dios que hoy te des cuenta que del fracaso se puede ir a la gracia. Solo si pones la mirada en Jesucristo. Y solo si sos sincero y le decís a Dios, Señor, la he regado. Ten misericordia de mí como lo hizo el salmista. Oremos. Señor, qué bendición saber, Señor, que aunque nosotros te podemos fallar, cualquiera, Señor, de nosotros, te puede fallar. Por eso pienso mucho en ese texto que dice que aunque fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Oh Jesucristo, ¿qué seríamos nosotros los hombres fuera de tu fidelidad, Señor? ¿Encontraríamos un descanso? ¿Encontraríamos restauración, Señor? No creo, Dios. Nos ahorcaríamos como Judas, Señor, atormentados y atribulados, faltos de esperanza. Pero en el momento que apuntamos a Cristo, en el momento que vamos a Él, sabemos que hay gracia y hay perdón. Todo es poner la mirada en Jesucristo. Padre, y si ha habido jactancia en alguno de nosotros, Señor, por cualquier cosa que sea, Señor, la palabra nos dice en Santiago que toda jactancia semejante es pecado, Señor. Líbranos de jactarnos, Señor, porque la Escritura nos dice en Corintios, ¿y de tú de qué te jactas? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Padre, tú nos dejas ver que todo lo hemos recibido de tu mano. En este caminar cristiano, Señor, no producimos nosotros las cosas. Aunque nos sometemos, aunque respondemos, aunque responsables de nuestro caminar con Dios, el fruto del cristiano depende del Espíritu. Porque tú eres la vid, nosotros los pámpanos. Guárdanos, Señor, de ser esos pámpanos que no dan fruto, los cuales tú vas a arrancar. Más bien, Señor, ayúdanos de ser de aquellos que dan fruto y que tú tienes que purificar, que tú tienes que refinar para que puedan llevar más fruto, Señor. Así como en Pedro. Padre, gracias, Señor, por este mensaje. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, el Señor les bendiga. Siempre estamos a sus órdenes por cualquier consulta, cualquier detalle. Estamos para servirle. Y nos vemos el próximo mes.